cuando hay cosas en nuestra vida como cristianos que no están en el orden correcto, no funciona aunque se vea bien. Así que ve al de al lado, ¿cómo se ve? No sé cómo funciones, pero Dios sí sabe. ¿Cuántos saben que Dios sí sabe? Él conoce todo, todo exactamente. Así que, pues, es un tiempo especial en estos días en que, pues la mayoría, vi que muchos ya andan de vacaciones. Algunos me dijeron, yo me voy muy pronto. Dije, que bueno, váyase unos días de vacaciones. Este año como que fue un poco más rápido que otros años. Otros años a partir de esta semana empezaban a salir. Pero bueno, ahora se les dio la oportunidad, gracias a Dios. Y eso no es motivo para dejar de recordar lo que sucedió hace aproximadamente 2000 años, un poco más. Y con las fechas no nos metemos eso de que si el 24 o el tal. Puede cambiar el día, aún varios días, pero lo relevante es el hecho que sucedió hace 2000 años aproximadamente. El apóstol Pablo dijo de Jesús que Él vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A qué vino? No para que hiciéramos solo una fiesta con tamales, atole, pozole, pavo, pierna, lomo, lo que tú puedas o lo que acostumbras, y que es una parte importante la convivencia como familia, pero Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Él sabía que era pecador, porque no hay justo ni aún uno. Por eso nos gozamos en esta fecha, porque recordamos ese acontecimiento glorioso de que nuestro Señor Jesucristo dejó el trono, dejó su gloria para venir al mundo que Él creó. Mira, el creador del mundo estaba en el mundo por Él fue hecho. ¿Y nació dónde? En un corral. Digo, en la Biblia dice un pesebre porque era donde depositaron ya al bebé, que era un lugar donde comían los animales, pero literalmente era un corral donde estaban los animales. Ahí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Y lo hizo por amor a nosotros. Mira, es importante entender, a veces vemos el asunto del nacimiento como el bebé. Todavía hoy mucha gente tiene al niño Dios. Bueno, tuvo que nacer como un niño porque debía ser verdadero hombre y tener un proceso en la humanidad de Jesús como tú y como yo. Pero Él siempre ha sido, es y será el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cantábamos sobre la profecía de Zacarías, ven Emmanuel, era el clamor de Israel. Ahora, nosotros somos el Israel espiritual. Nada más les digo, tengan cuidado, no vayan a andar al rato queriendo ahí ser judíos y ponerse la kipá y el mandil y todo. No, espiritualmente somos el Israel espiritual. Eso dice el apóstol Pablo, que los que somos de la fe de Abraham, somos descendientes de Abraham. Y Abraham creyó a Dios
así como nosotros creemos en Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Así que es un tiempo de regocijo, es un tiempo donde debemos hablar de esta gran noticia, pero con entendimiento. ¿Con entendimiento de qué? De lo que dice la Biblia. Porque muchas veces decimos, es que Jesús nació, y sí, pero ¿quién era Jesús? Jesús era Dios. Juan capítulo 1, por favor, Evangelio de Juan capítulo 1. Yo les aconsejo que traten de aprender ciertos pasajes, como este capítulo 1 de Juan. Y ahí dice Juan, el apóstol del Señor, que en el principio, ¿cuál principio? En la eternidad. La tierra tuvo un principio, un inicio. Tú y yo también. Pero Él es eterno, siempre ha existido. Por eso dice, en el principio, en la eternidad, que nuestra mente no la puede captar ni entender en su magnitud, era el Verbo. El Verbo aquí es Jesucristo nuestro Señor. Y el Verbo era Dios. Entonces, ¿quién nació ahí en ese pesebre? Dios el Hijo. Porque nuestro Dios es un Dios, pero son tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los términos que usa aquí el apóstol Juan son muy significativos. En el principio, en la eternidad, era ya Jesucristo. Y el Verbo era Dios. O sea, Jesús, era en el principio con Dios. Jesús, estando en la tierra, dijo, el Padre y yo, uno somos. El Espíritu Santo, el Padre y nuestro Señor Jesucristo son uno, pero son tres personas. Mucha gente batallamos o batallan con esta doctrina de la Trinidad, pero es algo que la Biblia nos muestra por todos lados. Génesis capítulo 1, no pierda el Evangelio de Juan, pero Génesis capítulo 1, cuando Dios puso orden en su creación y creó todos los seres vivientes, las plantas, los peces, las bestias, llega un punto donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y tenemos que ser observadores gramaticalmente. Hagamos no es un singular, es plural. A nuestra imagen, plural. Conforme a nuestra semejanza. ¿Quién estaba formando al hombre? Adán y a Eva. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, anota la cita si quieres, del versículo 1 al 4, el escritor de Hebreos dice que todas las cosas, hablando de Jesucristo, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuántas cosas? ¿Quién sustenta tu vida? Jesús, que es Dios.
¿Quién sustenta a las aves del campo, a los animales salvajes y del campo? Dios. Ese es quien nació, hermanos. Por eso es una ofensa agarrar la botella para festejar a aquel que es santo. Digo, ya lo hicimos algunos en nuestra ignorancia, pero ahora decimos, Él merece una celebración, el que nosotros demos testimonio del cambio que produjo en nosotros. ¿Cuántos fueron transformados por Dios? Porque dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, Juan 3, 1:3, y sin Él, fíjate, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada. Ni las pulgas, ni las cosas invisibles, porque hay cosas invisibles. Diga sí. O alguien vio al virus del COVID-19. Por eso muchos dicen, no, yo hasta no ver, no creer. Pues mira cuántos murieron y nadie los vio venir. Todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Vino a quitarnos lo ciego espiritualmente hablando. Porque muchos tienen unos ojotes muy tapatíos, pero no pueden ver el reino de Dios. Y hay ciegos que ven el reino de Dios en lo natural, ciegos, pero ven el reino de Dios. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y habla después de Juan el Bautista, que vino a dar testimonio de la luz. Y él dijo, yo no soy la luz, porque le preguntaban que si él era el Mesías. Y él dijo, no soy. Él vino a dar testimonio ¿de quién? De la luz. ¿Y a qué estamos llamados tú y yo? A dar testimonio de la luz, hermanos. Yo espero que en esta Navidad aprovechemos las oportunidades que tengamos para dar testimonio de Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. Aquella luz verdadera, diga verdadera, porque hay muchos que pretenden ser el Mesías. Hay muchos que pretenden ser dioses, pero no son. Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por Jesús, hermanos. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, a eso vino Jesús. Para salvar a los pecadores. En este caso a mí, espero que tú también. Y para que ahora yo diga, soy hijo del Dios Todopoderoso, hermanos. Fue algo excepcional, hermanos. Fue algo para maravillarnos. ¿Y cuántos esperan su regreso por la iglesia? Ahora que canta, ven Emanuel era un canto, era un clamor del pueblo de Israel que estaba cautivo.
y varias veces estuvo cautivo por su pecado, por alejarse de Dios. Pero vino Jesús y no le recibieron, como dice Juan en este capítulo 1. Y nosotros fuimos bendecidos. Pero Él prometió, Hechos capítulo 1, después lo buscas, dice que estando después de haber resucitado y estar 40 días aproximadamente con sus discípulos, Él ascendió al cielo. Y ellos lo vieron ascender y los ángeles que estuvieron ahí les dijeron a los discípulos: ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este Jesús que ustedes ven cómo ascendió, ese mismo Jesús vendrá por ustedes. Y nosotros anhelamos su regreso. Nosotros anhelamos que Él venga y nos lleve a donde Él está. Así que, ¿cuántos son hijos de Dios? En el mundo la mayoría dicen que son hijos de Dios. En estos días, el día 12, había un evento ofensivo totalmente a Dios. Pero si tú le preguntas a muchas de esas personas si son hijos de Dios, ¿qué dicen? Que sí, pero no saben que no. Por eso tú y yo debemos dar testimonio de la luz. La única forma de ser hijo de Dios es confiando en Jesús como el único Señor y Salvador. La Navidad, podrías decir, no tiene nada que ver con eso. Tenía que nacer para ir a la cruz, para salvar a los pecadores. Debía nacer como cualquiera de nosotros en lo natural. La gran diferencia es que Él nació sin pecado y vivió sin pecado y murió por nuestros pecados. Pero está vinculada el nacimiento con la cruz. A eso vino, a salvar a los pecadores. Pero muchos creen que son hijos de Dios y no son hijos de Dios. La Biblia dice que el que no es hijo de Dios está lo menos en las manos del enemigo de Dios, Satanás. Pero a los religiosos el Señor en muchas ocasiones les dijo: su padre es el diablo y hacen las obras que él hace, que los incita a hacer. Y nosotros espiritualmente no somos engendrados, dice el versículo 13, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es algo interno, es algo espiritual que ha transformado nuestro exterior, nuestras acciones, nuestra vida cotidiana. ¿De cuántos aquí se han admirado los que te conocían hace X número de años que no conocías al Señor? ¿De cuántos? Muy pocos. Debe notarse radicalmente el cambio. Antes éramos maldicientes y mejor no le sigo. Y aquel verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne. Ahí en ese bebé fue hecho carne. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, diga lleno, lleno de gracia y de verdad. Y hago énfasis aquí, lleno de gracia y de verdad, porque ahorita vamos a ver un pasaje que no es lo mismo este pasaje que el de Lucas 1 que vamos a ver sobre el anunciamiento del nacimiento de Jesús.
¿Quién es el único que está lleno de gracia y de verdad? Se llama Jesucristo. Ningún otro ser humano está lleno de gracia para dar gracia. Aunque la Biblia dice que de gracia recibimos, de gracia damos. Llevamos el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero Jesús dice que Juan, lleno de gracia y de verdad. Y Juan el Bautista, versículo 15, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Y este es otro punto importante. ¿Quién fue concebido primero? ¿Quién nació físicamente primero? Juan. Pero Juan tenía el entendimiento de quién era Jesús. En el principio era Jesús. En el principio era el Verbo. Él siempre ha existido. ¿Quién formó a Juan el Bautista? Jesucristo. Él nos formó a cada uno de nosotros, hermanos. El salmista dice: mi embrión vieron tus ojos. Y tú fuiste formando todos esos ojos, cejas, cabello, brazos. Todo. Es una obra preciosa la que Él hizo con cada uno de nosotros, hermanos. Él no hace nada malo, defectuoso o feo. Nosotros entramos en ese asunto de: ay, qué feo, ay, qué esto, ay, qué aquello. Era antes que yo. Y esa es la respuesta para muchos que dicen cosas como la madre de Dios. ¿Quién era antes? ¿Jesús o a quien Dios usó para que naciera María? Dios. En el principio era el Verbo, siempre ha existido. Y a quien Dios usó, a María, para que viniera al mundo, nació en una fecha específica. Dice: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dale un aplauso a Jesús. Esa es nuestra Navidad, el entendimiento de quién vino a este mundo. Por ti, por mí. Él sabía que íbamos a vivir nosotros en el siglo XX, porque no creo que haya nadie del 19, ¿no? Cuando menos 20 y 21, porque hay muchos que son del 21. ¿Quién sabía que íbamos a vivir nosotros, que íbamos a nacer? Él lo sabía. Mira, 4 años antes de que yo naciera, nadie sabía que iba a nacer, ni mi papá ni mi mamá. 3 años antes tampoco, 2 años antes tampoco. 1 año antes tampoco, porque la gestación son 9 meses. Hasta que mi mamá se embarazó, dijeron: viene otro bebé, pero no sabían si era sexo masculino o femenino. Ahora la tecnología permite esto. Pero hace 2000 años, ¿alguien lo sabría? No. Sin embargo, Dios sabe todo y sabía que tú y yo íbamos a nacer. Mira, Isaías capítulo 7, versículo 14, es una de las profecías del nacimiento de Jesús.
a través de una virgen. Es una profecía que en su cumplimiento es una doctrina fundamental del cristianismo. El nacimiento virginal de Jesucristo, de una virgen. Isaías 7:14, el Señor le dio esta revelación a Isaías y él dijo: una virgen concebirá. Y para nosotros es común escuchar ya esto. Pero imagínate, esta profecía fue 650 años aproximadamente antes de que naciera Jesucristo. ¿Quién podía saber que iba a nacer? Y menos de una virgen. O sea, todos los seres humanos hemos nacido por la unión de un hombre y una mujer, sea la forma en que sea. El único que tuvo un nacimiento sin igual, increíble, maravilloso, se llama Jesucristo. Nació a través de una mujer que nunca tuvo contacto antes con un varón. Y la profecía 650 años antes de que ocurriera. Y no solo dijo que iba a nacer de una virgen, sino que sería un varón. Y que su nombre, Manuel, significa ¿qué? Dios con nosotros. ¿Está clara la profecía o no? ¿Quién nació? Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Él estuvo en esta tierra a la que Él sustenta. Mira, ¿quién abrió el mar rojo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Dios, Jesús estaba ahí. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento y vemos Jehová, ahí está la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién derrotó a todos los dioses paganos de Egipto, humillándolos? Jesucristo estaba ahí. ¿Quién ha hecho maravillas en esta tierra hermosa que Él sostiene hasta el día de hoy? Él. ¿Quién manda su lluvia? Él. ¿Quién hace que el sol salga? Él. Desde el primer día que puso a la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es quien nació ahí en un pesebre, Jesucristo. Job, ustedes conocen la historia de Job. Y llegó un punto donde él pues no entendía por qué estaba pasando todo lo que le estaba pasando. Aunque nunca renegó de Dios, sino que bendijo a Dios y adoró a Dios. Pero en su mente, al paso de los días y meses, y con los 3 amigos que tenía, y empezó a preguntar y a cuestionar. Y en el capítulo 38 al 40, Dios le dice: a ver, Job, espérate poquito, siéntate ahí. Estás preguntando mucho. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Cuando puse orden, cuando al mar le dije: hasta aquí llegas. Cuando formé todo lo que tú ves y lo que tú sabes. ¿Dónde estabas? ¿Alguien de aquí estaba ahí? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Lee el Salmo 104, me encanta el Salmo 104. Cómo Dios le da de comer a las aves, a los conejos, a los venados, al león en la selva. Y a nosotros, hermanos. ¿Quién nos da el alimento? Él, por su gracia, hermanos.
Él es quien nació hace 2000 años ahí en ese pesebre. Es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él nació ahí. Es para maravillarnos, y el relato bíblico es para maravillarnos, hermanos. El miércoles, los que puedan, vénganse, vamos a seguir hablando de este acontecimiento maravilloso. Lucas 1, si quieres abrir ahí. Versículo 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, y ten en mente la profecía de Zacarías, de Isaías 7:14. A una virgen. Ahora, ¿Dios sabría que era virgen? Claro, claro que sí. ¿Y que era una mujer excepcional? Sí, era una mujer excepcional. Dice, a una virgen desposada, o sea, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David. No puedo ver todas las profecías, pero también una profecía dice que sería de la casa de David el Mesías. Y José era de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por María? Fue una mujer excepcional, que Dios vio su corazón y dijo, ella va a ser mi instrumento para que llegue el Salvador al mundo, el Mesías prometido, el Mesías deseado por su pueblo. Al sexto mes de qué? De que Elizabeth había recibido la bendición de tener un hijo, Zacarías y Elizabeth. O sea, por eso Juan el Bautista nació 6 meses antes que el Señor. Y ellos no podían tener hijos porque ella era estéril y Zacarías ya estaba viejito y probablemente Elizabeth también ya estaba avanzada. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Dios hace milagros extraordinarios y hoy lo sigue haciendo, pero el milagro más grande es la salvación del alma de cualquier persona. Porque muchos podemos recibir milagros de sanidad, pero no ser salvos. Serán bendecidos con una sanidad temporal. Pero lo que Él da acá en el corazón es vida eterna, hermanos. Así que el nacimiento virginal es esencial en el cristianismo, hermanos. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, vean cómo un evangelio complementa al otro. En Lucas no lo dice esto, pero en Mateo dice que antes de que ¿qué? De que se juntasen, de que se formalizara el matrimonio y estuvieran juntos y sucediera lo que sucede con todos los que se casan. Se halló, antes de que se juntaran, que había concebido del Espíritu Santo. Jesús no fue creado, Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y yo recuerdo en mi incredulidad cómo muchos usan este término para referirse a cosas. Digo, yo no recuerdo, pero probablemente yo lo usé. Fue por obra del Espíritu Santo. Cuando fue algo
maravilloso, hermanos. Fue Dios obrando en el vientre de María. Y José, su marido, como era justo, ¿cómo era José? Como tú y como yo. ¿Dios escogería así al azar a María y a José? No, no. Él era un hombre excepcional también. Dice que era justo. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué dice el pasaje? Job capítulo 1. Que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre justo delante de Dios. Bueno, José era un hombre justo y no quiso humillar ni arriesgar a María, porque la pena por la fornicación o adulterio era la muerte, a pedradas. ¿Escogió bien o escogió mal el Señor? Ahora el Señor te vio a ti y a mí. ¿Y cómo somos? Y él pensó dejarla secretamente para no ponerla en riesgo ni humillarla. Y pensando él en esto, Dios dijo: espérate, José. Vino un ángel del Señor que le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Te fijas cómo Lucas lo menciona? Hijo de David. Mateo lo menciona, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y como su pueblo no le recibió, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, extendió su gracia para los gentiles. Y aquí estamos nosotros ahora. Y decimos: soy hijo de Dios. Y Él vendrá por mí. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿A qué profecía se está refiriendo? Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay muchas personas que hoy en día dicen: no, yo ya el Antiguo Testamento ya no. Yo soy del tiempo de Jesús, soy cristiano. Pues se pierden de muchas cosas, porque el cristianismo viene del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento explica muchas cosas del Antiguo Testamento. Así que lea la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Diga amén cuando menos. Hay muchos lugares donde no les dicen que lean la Biblia. No, la Biblia es nuestra guía para nuestra vida y para nuestra fe, hermano. Si no tuviéramos la Biblia, nos engañaría cualquiera por ahí. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren ser como José? ¿Y cuántas quieren ser como María? Obedientes al Señor, dispuestos a lo que el Señor quiera de nosotros. No, Señor, lo que quieras, pero en esto no te metas. En esta otra cosa tampoco. Tenemos nuestros apartados ahí. ¿Y que en la salvación que no se meta? No, ahí sí queremos, ¿verdad?
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En lugar de dejarla como había pensado, fue con ella. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Está claro esto, hermanos? Hasta que nació Jesús. Él cuidó de ella, la protegió, la respetó. Porque el santo ser que estaba en el vientre de María era el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y le puso por nombre Jesús. ¿Qué le había dicho el ángel? Que le llamara ¿cómo? Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Así que la concepción de Jesús da testimonio de que Él es Dios y de que nació libre de pecado. Desde Adán y Eva, todos nacemos con pecado. Y luego pecamos por decisión propia. Pero a eso vino Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol Juan: para esto apareció el Hijo del Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios, hermanos. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a dar vista a los ciegos. Y yo digo, yo era un ciego espiritualmente hablando, pero Él me alumbró con su luz y ahora veo, como el ciego de ahí de Juan capítulo 9, que era un ciego de nacimiento, y lo hostigaron y le preguntaban y dijo: miren, yo no sé de sus problemas que ustedes tienen ahí a los religiosos. Lo único que sé es que yo no veía y ahora veo. Y yo digo lo mismo de mí. Antes no veía nada de las cosas de Dios, pero ahora veo. Ahora en estos días no sé ni por qué Omar empezó a preguntarnos a mi esposa y a mí: ¿y ustedes cuando eran jóvenes se interesaban por las cosas de Dios? Le digo, no. A ver, les pregunto a ustedes, cuando eran jóvenes ustedes, 16, 18, 20, ¿se interesaban por las cosas de Dios? Levante su mano el que sí. Pues muy poquitos. Porque sí lo mandaban a uno a misa, pero iba uno ahí. Yo no sabía nada. No sabía nada, nunca había tenido una Biblia en mi mano. Por eso cuando me convertí tuve una Biblia, pregúntenle a Roxana, me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana leyendo. Y me decía: ya vente a acostar porque a las 6 te levantas, hay que llevar a los niños a ir a trabajar y todo. Espérame que ya casi acabo el segundo libro de Reyes. Me aventaba un libro completo en una sentada. Porque decía yo, nunca había sabido nada de esto. Era ciego, pero ahora veo, hermanos. Y hay muchos ciegos por ahí que andan, que ven físicamente, pero espiritualmente no ven nada. Y luego el ángel, versículo 28. Pero es de Mateo. Estábamos en Mateo, ¿no? De Lucas 1, versículo 28. Es que necesitamos que un evangelio nos explique una cosa y otro otra. Dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy, ¿qué? Favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Qué bendición, hermanos. Imagínate, María, una jovencita, recibiendo esa bendición. Ahora, favorecida, habla de un honor especial hacia ella. Una a la que el Señor había visto para que tuviera el privilegio especial, único, inigualable. Por eso es reconocida, por eso es recordada cada que leemos estos pasajes. ¿Han visto que muchos siervos del Señor ni su nombre dice? De muchos ni aparece nada. Pero de algunos están ahí como ejemplo, pero muchos otros también han sido favorecidos, pero nadie como María y José. Tener al Creador en sus brazos, cuidarlo, alimentarlo. Y ustedes conocen la historia, cómo crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, el jovencito. Pero fíjate una cosa, el ángel no adoró a María, ni oró a ella. Sencillamente la saludó. Salve muy favorecida. Mira, tendemos a la idolatría, ¿sí o no? El mismo Juan, el apóstol, en Apocalipsis, después de tener toda esa visión, dice que se postró delante del ángel. Y ay, así somos. ¿Qué le dijo el ángel? No, mira, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos. A Pablo, ¿te acuerdas que lo quisieron adorar? También dijo, ¿qué les pasa? El único digno de adoración es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Nadie más. Ahora, aquí hay una corrección a lo que popularmente se ha manejado mal. No dijo llena eres de gracia. ¿O qué leemos ahí? ¿Quién era el único lleno de gracia? Jesús. Juan 1, versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No, ella recibió la gracia de Dios. Ella fue muy bendecida, favorecida, escogida por Dios. Versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? Fíjate, ella misma dice, ¿qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué halló? ¿Qué encontramos nosotros? Gracia delante de Dios. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe, hallamos gracia delante de Dios. María estaba turbada y no entendía en su plenitud qué significaba todo esto. Era difícil entender que Dios la había escogido a ella como madre de tan el esperado Mesías. Imagínate. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre. Imagínate una jovencita que estaba comprometida, pero nunca había estado con un varón. Vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Necesitaba creerle al Señor, sí o no? Sí. Humanamente y naturalmente era algo inconcebible.
Y a ella también le dice, a José que le dijo que le llamaría ¿cómo? Jesús. A ella también le dice, llamará su nombre Jesús. Y le da más información sobre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahora, ¿David era su padre? No. Ahorita no recuerdo el salmo, pero en un salmo David dice, dijo el Señor, o sea el Padre, a mi Señor, o sea Jesús. Salmo 2, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. David entendía que vendría el Señor y que sería de la descendencia humanamente de David, pero ¿quién fue primero? Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hermanos, tengamos presente esto siempre porque nos sirve para ser de bendición a los que no han entendido esto. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora, esto habla al futuro también, porque Jesús va a venir por su iglesia y la llevará con él. Y luego vendrá y establecerá su trono por 1000 años, y al terminar esos 1000 años terminará con todo, cielo nuevo, tierra nueva, y reinará por los siglos de los siglos, y estaremos con él, hermanos. Ese bebé que nació en un pesebre, en una cueva, en un corral de animales, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Y en estos tiempos, ¿qué hace la gente? Tiene allá arrinconado un bebé de yeso o de lo que sea. Y muchos lo besan, hay un montón de tradiciones. Pero no le obedecen. ¿De qué se agrada más el Señor? ¿De los sacrificios o de los besos y los arrullos ahí? Algo que no es Jesús, que no es Dios. ¿O de que se le obedezca? Samuel le dijo a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Así que obedezcamos la palabra de Dios, hermanos. Piensa por un momento en qué estamos desobedeciendo al Señor. Porque hay muchas áreas donde podemos desobedecerle. ¿Qué con tu familia? ¿Qué con tus papás? ¿Qué con tus hijos? ¿Qué con tu esposa? ¿Qué con tu esposo? ¿Qué en tu trabajo? ¿Qué en tu escuela? ¿Qué ahí donde vives? Imagínate que me vieran borrachote a mí. Por ahí alguien, mira, el pastor. ¿Sería testimonio? Digan no. O fumando un cigarrote ahí. O un puro, porque ahora es nice fumar puro. No, Dios se agrada en la obediencia. Y su reino no tendrá fin, hermanos. De veras, no dimensionamos lo que tenemos en Cristo. Estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Sabes cuánto es la eternidad? ¿Alguien sabe lo que es 1 billón? 1 millón de millones. Imagínate contar esa cantidad. Vamos a estar, la eternidad es más que eso. ¿Cuántos quieres de estar? Lo único que
que se necesita es creer en Jesús, creer en el Evangelio y confiar solamente en Él para nuestra salvación. Y ser fieles a Él, ser obedientes a Él, no perfectos, porque no hay nadie perfecto. Y cuando pecamos nos arrepentimos y pedimos perdón, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos una verdad importantísima. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de una mujer. Y eso ha confundido a muchas personas al no entender que Él existió desde la eternidad y que Él era Dios, pero era un hombre también, porque un hombre debía pagar por los pecados de los que hemos pecado, y solo Dios podía hacerlo. Su deidad era indispensable y su humanidad para su misión como Salvador. Así que Él reinará por los siglos de los siglos. Pero muchos no estarán con Él. Millones y millones no estarán con Él. Versículo 34, vamos terminando. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Está claro o no? Que era una virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y si tú te fijas las mayúsculas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y el poder del qué? Del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, con mayúsculas. Pero María decía: ¿cómo puede ser esto? Hoy en día hay muchas cosas que decimos: Señor, ¿cómo puede suceder esto? Estoy atrancado en esto, estoy batallando en esto, y el Señor dice: yo estoy contigo. El Espíritu Santo es la respuesta en nuestras necesidades, porque Él está con nosotros y en nosotros. Jesús nació milagrosamente, vivió en santidad y murió por nuestros pecados, y vino a deshacer las obras del diablo. Cuando Él murió en la cruz dijo: consumado es. Y el apóstol Pablo después escribe que exhibiendo a los principados y a las potestades, públicamente triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y esa victoria la tenemos nosotros. En Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Bueno, la respuesta del ángel a María en el versículo 36 dice: mira, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dale un aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios, hermanos. Nada hay imposible para Dios. Y María entendió lo que le dijo el ángel. ¿Cuántos dicen: Señor, dame entendimiento? Y respondió: he aquí la sierva del Señor. ¿Qué era María? Una sierva del Señor. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Qué eres tú, hermano? Siervos del Señor, como José también.
hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué hermosa actitud, ¿no creen? Y hoy en día, ¿cuál es la actitud en el cristianismo moderno? No, Señor, hágase como yo digo. Quiero esto, quiero aquello y te reclamo esto porque tú dijiste. No, Dios resiste al que se comporta así y da gracia a los humildes, así como a María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Y por eso hoy en día hablamos de María y de José también, porque fueron obedientes a Dios. Estuvieron dispuestos a pasar por lo que fuera con tal de cumplir el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuántos hombres y mujeres se necesitan hoy en día así, dispuestos a todo? Pablo lo entendió, Juan lo entendió, Pedro lo entendió, estuvieron dispuestos a todo. Pedro dijo, hemos dejado todo, casas, parientes, hermanos, la pesca, el negocio, todo. ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes van a recibir mucho más que eso. ¿Cuánto están esperando algo mejor que lo material de este mundo? La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No, hermanos. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Amén. Así que, hermanos, compartamos con otros quién verdaderamente nació ahí en ese pesebre. No nos callemos. Seamos obedientes al Señor, porque Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio. El Evangelio empieza desde el nacimiento de Jesús. Nació sin pecado, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, está en el cielo sentado a la diestra del Padre y vendrá por nosotros. Esa es nuestra Navidad, hermanos. La natividad, el nacimiento del Todopoderoso en esta tierra para cumplir ese propósito. ¿Cumpliremos el propósito nosotros de Dios? ¿O solo nos la llevaremos ahí con un cristianismo light? Un cristianismo tibio. Ay, yo voy los domingos ya. ¿Y el resto de la semana qué? No, es tan increíblemente glorioso lo que Él hizo que no debería tenernos ahí tibios. Porque a los tibios, ¿qué hace el Señor? Wow. Ponte de pie, hermano. ¿Cuántos podrían decir hoy, he aquí el siervo del Señor, he aquí la sierva del Señor? Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios haga lo que Él quiere? ¿De veras? Sea lo que sea. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices, Señor, haz conmigo lo que tú quieras? Ya no quiero hacer lo que yo quiero, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Te aseguro, hermano, que todos tenemos algo que cambiar. Y si hay algo que cambiar es porque no hemos hecho lo que Dios quiere que hagamos. Porque no hemos permitido que Él
obre en nuestra vida, moldee nuestra vida. Pero acuérdate que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Ay, es que yo ya no tengo fuerzas. Dile: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, y vas a ver lo que Él hará. ¿Cómo es posible esto?, dijo María. No hay nada imposible para Dios. Y si quieres una muestra, ahí está Elizabeth y Zacarías, y es una muestra para ti, para mí, que no hay nada imposible para Dios. Y María y el nacimiento virginal de nuestro Señor es una muestra de que no hay nada imposible para Dios. Nosotros somos los que ponemos muchas veces límites. Nadie sabemos cuánto tenemos de vida por delante. Él sí sabe. Así como sabía el día que íbamos a nacer, sabe el último día de nuestra vida en esta tierra. Qué bueno que no sabemos, pero lo que sí podemos hacer es: los días que me queden de vida, quiero servirte, quiero glorificarte, quiero exaltarte, quiero llevar el conocimiento tuyo a todos los que pueda. Que esta Navidad sea diferente, Señor. Cada año lo decimos, pero solo salimos y se nos olvida. Pero los tiempos requieren hombres y mujeres dispuestos a todo, como José, como María, que no tienen temor aún a recibir el rechazo, aún las agresiones o represalias de los que no tienen entendimiento, los que no les ha alumbrado la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Levanta tu iglesia, Señor, como pregoneros de aquel que nació, pero que sigue vivo. Así como el pesebre está vacío, la tumba está vacía. El trono es el que está lleno con la gloria de nuestro Señor. Ya no vivamos viendo solo lo terrenal. Levantemos los ojos al cielo. Aún para nuestras necesidades, el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dejemos de ver solo hacia el piso, a lo terrenal, a lo material, a lo que es temporal, y pongamos los ojos en lo eterno, hermanos. Gracias, Jesús, por tu nacimiento. ¿Cuánto le pueden? Gracias por tu nacimiento. Gracias porque estuviste dispuesto a dejar el trono, despojarte de tu gloria, para venir a ser como uno de nosotros. Caminaste con sandalias en caminos polvorientos, dormías en campo abierto, a veces no tenías ni dónde recostar tu cabeza, pero todo fue por amor a nosotros. Y queremos engrandecer tu nombre, queremos alabarte, queremos proclamarte y queremos decirte gracias, Jesús. Gracias por tu gran amor con que nos amaste. Te invito a que le demos un aplauso con todo nuestro corazón al Señor. Digno eres tú, Señor. Digno es el Cordero de recibir la gloria y la honra y la alabanza.